Muchas gracias, hermano. Buenas noches por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Los voy a invitar para orar. Hoy también tenemos una enseñanza muy linda. La verdad es que ese libro es preciosísimo. Nosotros ya no lo tenemos disponible en papel y yo no lo he encontrado en digital como para mandarles el link y que lo compren. Conmigo es como un resumen. Yo siempre pues, le digo, aprovecho a alimentarlo también para poderlo ampliar, pero van a haber capítulos que no los voy a abarcar en su totalidad, pero la parte importante la vamos a ver. Así es que yo los invito, hermanos, gracias por acompañarnos y los invito a orar, que nos pongamos en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche venimos ante tu presencia, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, agradecido, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, todo lo que ya hiciste y todo lo que vas a hacer. Señor, gracias porque estamos en el camino vivo, en el mejor camino. Gracias por la vida que nos has dado, Señor, aunque han habido montes y valles, pero es la mejor vida que nosotros podemos recibir. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque por medio de tu preciosa sangre, nosotros tenemos la salvación, tenemos entrada ante el trono de la gracia. Señor, cuando entremos a la eternidad, iremos directamente al cielo, no por nuestras obras, sino por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y Señor, te damos gracias porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Te damos gracias, Señor, porque tenemos una palabra en nuestro idioma. Gracias, Señor, porque tenemos una Biblia que podemos leer y que podemos entender, porque tú nos abres el entendimiento, Señor. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu que abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver las maravillas que hay en tu ley. Señor, te damos gracias, estamos agradecidos. Señor, toda esta vida no nos alcanzaría para darte gracias, tus favores, tus misericordias, tus bondades, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Señor, en esta noche hemos dispuesto nuestro corazón para estudiar tu palabra y te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, que podamos ver las maravillas que hay en tu ley. Señor, seguimos estudiando el tema de las aflicciones. Ayúdanos a entender que eso es parte de la vida y que las aflicciones vienen no solo a los que somos creyentes, sino también a la gente no creyente. Pero ayúdanos a comprender que de tu mano, Señor, podemos alcanzar la victoria. Porque tu palabra dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Así es que, Señor, te damos gracias en esta noche por las aflicciones que han venido a nuestra vida. Si hoy estamos en medio de una aflicción, hoy te damos gracias y te bendecimos, Señor. Y gracias, Señor, por el libro que escribió la doctora Hicks. Gracias por la vida de ella. Señor, gracias porque en este libro podemos comprender, Señor, que todas las cosas ayudan para bien. Bendito seas por siempre, Señor. Sé con nosotros en esta noche, Padre. Te lo suplicamos, Señor Jesús. Amén. Gracias una vez más por acompañarnos. Les comparto la presentación. Hay algo que siempre se me olvida hacer y es aquí. Déjenme ver. Y listo. Pues muchas gracias. Siempre les agradezco, hermanos, que nos acompañen porque la verdad es que si ustedes no estuvieran dispuestos, no podríamos tener un estudio bíblico. Seguimos estudiando el precioso libro de nuestra amada doctora Hicks, El Ministerio de las Aflicciones. Hoy estamos en la segunda parte, es el segundo capítulo, hermanos. Y el tema de hoy es el propósito de las aflicciones. Y aquí les anoto siempre de dónde lo he tomado. Este es el libro, ya se los he presentado las ocasiones anteriores y lo sigo haciendo por respeto a la autora. Y este es el contenido para esta noche. Esta noche solo vamos a ver 4 temas, hermanos. Es el propósito de las aflicciones. El tema número 1 es, vamos a aprender que Dios permite el sufrimiento para aumentar nuestra sustancia espiritual. Es algo que nuestra mente carnal no lo puede entender, hermanos. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos aflicciones o sufrimientos y eso nos va a dar crecimiento espiritual? Eso no tiene lógica. Pues sí, hermanos, no tiene lógica porque lo estamos analizando con nuestra mente natural, nuestra mente racional. No lo estamos analizando con la mente de Jesús. Y recuerden que la Biblia dice que sus pensamientos no son los nuestros. Hermano, nuestros pensamientos son terrenales, nuestros pensamientos son pecadores, son pecaminosos. Así es que tenemos que analizarlo con la mente de Cristo de acuerdo a la palabra del Señor. El punto número 2, hermanos, es que Dios permite el sufrimiento para corregirnos. Sí hay algo que el Señor está haciendo cuando nos manda el sufrimiento, hermanos, pero eso lo está haciendo por amor y lo vamos a ver. El punto número 3 es que Dios permite el sufrimiento
Miren qué hermoso, para forzarnos a edificar y plantar. Hermanos, eso es para crecer. Para crecer es que el Señor permite el sufrimiento. Y el número 4, hermanos, es Dios permite el sufrimiento para dejar ejemplos para las generaciones futuras. Yo no diría, yo no quiero sufrir para dejar ejemplo a ninguno, pero más adelante cuando lo estudiemos vamos a ver, hermanos, si mi sufrimiento le ayuda a mis hijos a tomar mejores decisiones, le pregunto, ¿valió la pena o no valió la pena? La otra vez tuve el privilegio de visitar a un hermano en la cárcel. Por alguna razón estaba preso y estaba acongojado, pero yo razonando, tratando de razonar con él y tratando de que le brotara la gratitud, le dije, si el error que usted cometió le sirve a sus hijos para ver y no cometerlo ellos y no venir a este lugar, le pregunto, ¿valió la pena que usted estuviera aquí o no valió la pena? Y me dice, no, así como me lo está presentando, valió la pena. Y le dije, tenga la seguridad, sus hijos habrán aprendido la lección de lo que le sucedió a usted. Así es que, hermanos, el sufrimiento sí sirve de ejemplo. Y a los primeros que le servimos de ejemplo es a nuestra propia familia, que es la más cercana. Vamos a la primera parte y les quiero leer, esto lo tomé textual, lo demás no es textual, pero esto sí lo tomé textual del libro, hermanos. Con relación al propósito de las aflicciones, quiero que lean conmigo esto. Miren lo que menciona la doctora y es una gran verdad. Todo lo que está aquí está tomado textual. Se los leo. Dice, Dios no sería razonable si permitiera que sufriéramos solamente aflicción sin producir un resultado positivo de ese sufrimiento. Amados hermanos, Dios es omnisciente, omnipotente y Él está en todo lugar, omnipresente. Hermanos, aquí dice la doctora, Dios no sería razonable si permitiera que nosotros sufriéramos solamente por afligirnos, sin producir algún resultado positivo. No, queridos hermanos, Dios no es así. Dios no hace nada con despropósito. Todo lo que Él hace cumple con un propósito eterno. Así es que, hermanos, no sería razonable de parte del Señor que nos mande un sufrimiento solo por mandárnoslo. No, tiene que haber un buen propósito. Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos espirituales y que podamos ver cuál es el propósito. Ese es el tema principal de esta noche, el propósito de las aflicciones. Punto 2. Esto, dice la doctora, sería contrario a la misma naturaleza y palabra de Dios. Si el Señor nos mandara a nosotros una aflicción solo por el placer de vernos sufrir, eso iría en contra de la naturaleza de Dios y su palabra. Hermanos, Dios es bueno. Y si Dios es bueno, no puede hacer cosas malas. Entendamos eso. Si Dios es bueno, no puede hacer algo que nos dañe. Todo lo que el Señor hace es para nuestro propio beneficio. Punto 3. Nuestro Señor Dios es santo y su naturaleza es demasiado buena y bondadosa como para traer algo innecesario en nuestro camino que no cumpla con su propósito. Una vez más lo ratifica y dice, miren, Dios es bueno y es santo, así es su naturaleza, Él es demasiado bueno. Lo que pasa es que lo razonamos con nuestra mente carnal, como les decía, estamos habituados. Vamos a ver algo que sucede con los padres terrenales y ahí es donde nosotros comparamos lo que nos sucede con lo que nos sucedió con nuestros padres terrenales. Pero hermanos, nuestros padres terrenales, si hicieron algo bueno, lo hicieron de parte del Señor. Y si hicieron algo malo, le tengo que decir, lo hicieron de parte del enemigo. Pero no comparemos en la totalidad lo que nuestros padres nos hicieron y nos sucede con el Señor. Punto número 4. El propósito de Dios al permitir que seamos afligidos es hacer que en nosotros broten los frutos placenteros de justicia. Hermanos, el Señor lo que quiere es dar fruto de justicia. Para eso es que nos aflige y lo vamos a ver todo con citas bíblicas. Usted ya me conoce y a mí me encanta saturar los estudios bíblicos con citas, porque quiero que no le quede ninguna duda. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios se cumple. Así es que todo lo vamos a ver con citas bíblicas. Punto número 5. Los padres terrenales, mire lo que dice y es lo que les mencionaba hace un momento. Los padres terrenales a menudo castigan a sus hijos para alcanzar su propio placer. Hermanos, hay que reconocerlo. Los padres terrenales muchas veces castigan, como dice la doctora, para alcanzar su propio placer o para gratificar su propia ira. A veces los papás terrenales castigan solo por desquitarse, castigan porque están llenos de cólera, porque están llenos de ira, castigan porque ellos fueron heridos de niños y no han sanado su corazón. Entonces lo único que hace es un niño herido, lo único que puede hacer es seguir hiriendo a las personas.
Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que sane nuestras heridas. Ya somos adultos, hermanos. Entonces tenemos que pedirle al Señor que sane nuestras heridas. Ir a la presencia del Señor para que el Señor venga y nos sane. Porque si nosotros no somos sanados, vamos a seguir hiriendo, así como nosotros fuimos heridos también. Así es que en el punto 5 la doctora dice, los padres terrenales a menudo castigan a sus hijos para alcanzar su propio placer o gratificar su propia ira, y no para moldear el carácter y corregir la conducta de sus hijos. Por eso, padres de familia que me están viendo ahora y las personas que lo irán a ver por internet, hermanos, uno no debe castigar a sus hijos por enojo y por cólera. Uno tiene que hacerlos, pero para moldear, como dice ahí, su carácter y para corregir la conducta, no para desquitarse, no para descargar la ira. No, no, es para que a ellos les vaya bien. Para eso es que se corrige. Punto número 6. Dice, nuestro Padre Celestial nunca aflige, lastima o castiga a sus hijos, excepto que sea para su beneficio y provecho. Hermanos, el Señor cuando nos corrige es precisamente para que volvamos al camino correcto. Si por alguna razón nos hemos apartado o nos hemos descarriado, el Señor nos manda su disciplina para que la disciplina nos ponga en el camino correcto. Mire, eso es precioso entenderlo. Entender, hermanos, que Dios por su misericordia nos disciplina, pero no es por maldad, no es por desahogarse, es para que volvamos al camino correcto y sigamos avanzando y lleguemos a la eternidad. Y el último punto dice, su propósito divino es corregirlos y curarlos de su carácter y conducta pecaminosa y hacerlos partícipes de su justicia y santidad. Así es que, hermanos, esta es la explicación que nuestra amada doctora Hicks da con relación al propósito de las aflicciones. Así es que veamos los puntos. La parte importante que les quiero mencionar, yo les decía, hermanos, la disciplina da fruto. La disciplina es precisamente para que nos dé a nosotros un fruto espiritual. Miren, aquí hay alguien que necesita ser corregido. Este es un ejemplo muy sencillo. Necesita ser corregido en su postura. Este es el antes, hermanos. Por supuesto que corregir esa postura va a ser difícil, esa postura va a ser dolorosa físicamente. Tendrán que hacer algún tratamiento, algún aparato, algo que le va a causar dolor. Pero ya una vez que se corrigió, ese es el después, ya una vez que se corrigió una posición. Este es un ejemplo natural, hermanos, pero así es exactamente en el ámbito espiritual. El Señor a nosotros nos corrige, está corrigiendo una postura, no una postura física del cuerpo, no una postura espiritual, una postura en el Señor Jesús. Lean conmigo, por favor, Hebreos 12:11. Aquí lo dice claramente. Dice, es verdad que ninguna disciplina, y yo les puse aquí la definición en griego de la palabra disciplina, es corrección, porque a veces uno no entiende disciplina, uno dice disciplina es vara. Pues sí, algunas veces la disciplina va a llevar vara, algunas veces, pero no siempre, hermano. La disciplina es corrección. Así es que dice, es verdad que ninguna corrección al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así es que, hermanos, gracias al Señor por su disciplina, porque la disciplina en nosotros, la disciplina del Señor en nosotros, lo que hace es que nos da fruto apacible de justicia. Ese es el propósito del Señor, que por medio de la disciplina nosotros demos ese fruto. Ahora sí, vamos a ver los 4 propósitos de las aflicciones, que es lo que menciona la doctora en el libro. Número 1 dice, Dios permite el sufrimiento para aumentar sustancia espiritual. Eso lo leímos. Y hermanos, con la doctora fue que aprendimos a usar una cruz que forma una estatura, porque así está el tabernáculo de Moisés. Y ahí podemos ver poco a poco cómo se asciende. Así es que el primer punto que vamos a estudiar es que Dios permite el sufrimiento, pero para aumentar nuestra sustancia espiritual. El punto 2 es que Dios permite el sufrimiento para corregirnos. El punto 3 es que Dios permite el sufrimiento para forzarnos a edificar y plantar. Y por último, dijimos que Dios permite el sufrimiento para dejar ejemplos para generaciones futuras. Así es que vamos a la primera parte. Dios permite el sufrimiento, hermanos, para aumentar. Ese es el propósito. Por eso en esta foto ustedes ven el sol, y el sol lo que está haciendo, hermanos, es que está aumentando la temperatura. Hablábamos al principio de las personas que les afecta el calor, lo entiendo perfectamente bien, no se refiere precisamente a esto, pero dice Dios permite el sufrimiento para aumentar nuestra sustancia espiritual. Y lo vamos a ver con versículos bíblicos, con ejemplos que nos van a dar gratitud
cuando estemos siendo nosotros afligidos de alguna manera. Miren esta diapositiva. Dice, Israel, hermanos, el pueblo de Israel fue oprimido para recibir gran riqueza. Por favor, lean conmigo estas dos citas bíblicas. Lean conmigo Génesis 15 del 7 al 8. Dice, y le dijo, está hablando, Jehová está hablando con Abraham. Dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Miren, hermanos, Dios está hablando con Abraham y le está prometiendo que le va a dar esa tierra como heredad. Y Abraham pregunta, Señor, ¿en qué conoceré que me la vas a dar a heredar? A heredar, eso es lo que le dice en el 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces ahora pasemos, por favor, a Génesis 15 del 13 al 14 y ahí le da la explicación el Señor. Miren lo que dice el Señor, Jehová. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, eso es en Egipto, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Hermano, no le está prometiendo, vas a llegar a Egipto y te van a recibir con aplausos y te van a dar las mejores tierras, te van a dar las mejores casas, los mejores regadíos y ahí vas a ser feliz. No, no, no está diciendo eso, léalo bien. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, eso es Egipto, y será esclava allí y será oprimida. Miren, hermanos, cuánto tiempo. 400 años. A veces uno no aguanta una tribulación porque uno dice, ya mucho tiempo. Mire lo que son 400 años. Eso es más de lo que podemos vivir en esta tierra. Versículo 14 es lo que necesito que le preste atención porque es el tema principal. Mas también a la nación a la cual servirán, o sea, Egipto, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Hermanos amados, Dios, Jehová, le profetizó a Abraham que su descendencia iba a estar como esclava en Egipto y que iba a ser oprimida 400 años. Pero miren la promesa, versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. No con riqueza, no, gran riqueza. Y vamos a ver qué fue lo que se llevaron ellos, cuál es la gran riqueza a la que se refiere la Biblia. Hermanos, esta es la gran riqueza. Por favor, lean conmigo Éxodo 12 del 35 al 36. Miren, hermanos, lo que ellos se llevaron. Dice en el versículo 35. Esto es en el día que están saliendo de Egipto, hermanos. Dice en el 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios, el pueblo al que le sirvieron, pidiendo de los egipcios, ¿qué le pidieron, hermanos? Alhaja de plata y de oro y vestidos. Versículo 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Hermanos, el pueblo de Israel cuando salió en el día de la liberación, el día de la Pascua, ese día ellos les pidieron, no les robaron, por favor, nótelo bien, ellos les pidieron, dice, pidiendo a los egipcios alhaja de plata y oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo, dio gracia, dice, mire, Jehová fue el que le dio la gracia, ellos no se lo robaron, dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron, ve, no les robaron, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron, sí aparece la palabra despojar, pero no es robo, así despojaron a los egipcios. Hermanos, el día de la Pascua, el pueblo de Israel le pidió a los egipcios alhaja de plata y de oro y vestidos y todo lo que le pidieron. Y pidieron más cosas, no solamente las que aparecen en el versículo 35. Ahora, queridísimos hermanos, ¿para qué sirvió todo eso que se llevó Israel de Egipto? Para lo que están viendo aquí. Hermanos, el oro, la plata, el bronce, el lino, la madera, todo eso sirvió para construir el tabernáculo de Moisés. Y hermanos, ya sabemos que el tabernáculo de Moisés representa la estatura del Señor Jesucristo. Así es que esta fue la gran riqueza, esta fue la gran riqueza que el pueblo de Israel se llevó de Egipto.
Por cierto, hermanos, esas cosas físicas que le dieron, hermanos, eso era el pago por 400 años de servicio sin salario, sin sueldo. Por eso no era injusto. Por eso Moisés les dio la orden a ellos, pídanle a los egipcios lo que ustedes quieran, pídanlo, porque ese es el pago por 400 años de trabajo como esclavos, hermanos. Nunca habían recibido ningún pago. Así es que Dios en su misericordia, se dan cuenta, hizo que les retribuyeran el trabajo. Pero lo que ellos se llevaron, amados hermanos, es lo que sirvió para construir el tabernáculo. Hermanos, así es el Señor. Cuando nos mete en una aflicción, eso sirve para que se edifique en nosotros el tabernáculo de Moisés, la estatura del varón perfecto. Cada tribulación, hermanos, nos humilla. Y cuando nosotros somos humillados, dice la Biblia que el que se humilla será exaltado, mientras que el que se exalta será humillado. Hermanos, Dios permite las humillaciones para darnos la exaltación que Él quiere darnos a su tiempo. Así es que esa es la gran riqueza, hermanos, que el Señor nos ha dado a nosotros en medio de las aflicciones, que se forme su naturaleza. Hermanos, yo se los dije y se lo repito ahora, si nosotros no tuviéramos sufrimiento en nuestra vida, amados hermanos, nosotros seríamos las personas más déspotas, las personas más abusivas, las personas más prepotentes de esta tierra, porque no hemos tenido sufrimiento. Hermanos, a través del sufrimiento es que el Señor nos va moldeando, el Señor va formando su naturaleza. Esa es la gran riqueza. Así es que ven ustedes, ellos estuvieron 400 años como esclavos, sí, pero cuando salieron se llevaron el material para construir el templo. Miren qué cosa más hermosa. ¿Para qué vienen las tribulaciones? Miren, hermanos, dice, la tribulación lo que produce en nosotros es gloria. Nosotros no entendemos, pero lo que produce es gloria. Gloria es lo que produce en nosotros las tribulaciones. Por favor, lean conmigo 2 Corintios 4, 17 y 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, miren lo que dice aquí, esta leve tribulación momentánea. Sí es cierto que es una tribulación, sí es cierto que es una aflicción, es una prueba, es un dolor, es un valle, ciertísimo. Pero número uno es leve y todavía dice momentánea. Pareciera que hay una redundancia, leve y momentánea, pero no, es complementaria. Leve es algo que va a ser suave y momentánea tiene que ver con el tiempo. Uno piensa que leve es de espacio, no, leve es de sufrimiento. ¿Por qué dice leve tribulación? Porque usted y yo cuando estamos en una tribulación no sentimos que sea leve, nosotros sentimos que nos morimos. ¿Por qué dice una leve tribulación? Porque, hermanos, existe algo más que se llama la gran tribulación. Esa sí va a ser una gran tribulación, hermano, pero la que nosotros tenemos ahora es una leve. Yo le digo a la gente, por ejemplo, el día martes es el día que ayunamos en la iglesia, todos los martes ayunamos. Yo le digo a la gente que no ayuna, mire, si usted no ayuna, no busca al Señor, se va a quedar a pasar la gran tribulación. Y si no se quiere marcar la frente o no se quiere marcar el puño, usted va a aguantar hambre y ahí va a ayunar. Y ahí va a ayunar permanentemente. Nosotros ahorita solo ayunamos un día a la semana. Bueno, podemos ayunar otro día si lo deseamos, pero regularmente ayunamos un día a la semana. Pero en la gran tribulación van a ayunar permanentemente, porque nadie va a poder comprar y vender si no tienen este sello. Entonces yo le digo, cualquier cosa que le pase ahorita no es nada comparado con lo que le va a pasar en la gran tribulación. Así es que por eso Pablo dice a los Corintios, porque esta leve tribulación momentánea, o sea, esto es pasajero. Hermanos, esto no va a durar para toda la vida. Hermanos, póngale nombre a su aflicción, póngale nombre a su prueba. ¿Ya pensó cuál es su tribulación, su prueba, su dolor, su aflicción? Eso tiene una fecha de caducidad, se lo prometo. Mire, usted que me conoce y conoce a mis hijos, aunque ellos tienen enfermedades de por vida, perdóneme, hasta esas enfermedades tienen fecha de caducidad. El día que ellos partan de esta tierra al cielo, se acabó el dolor, se acabó el llanto, se acabó el sufrimiento. Así es que, hermanos, todo el dolor tiene fecha de caducidad, porque es una leve tribulación momentánea. Solo va a durar, si es de por vida, le va a durar hasta que terminen sus días aquí en la tierra. Y hay cosas que no son de por vida, seamos honestos, hermanos, son pasajeras, pero hay cosas que son de por vida. Yo cuando hablo con alguien que tiene una afección de por vida, como la de mis hijos, yo le digo, mire, tranquilo, esto le va a durar 100 años o 110, pues, si usted es longevo y va a vivir mucho, pero el día que usted muera se acabó.
Y la Biblia dice que en el cielo no hay llanto, no hay dolor, ya no hay lágrimas, gracias al Señor. Así es que cualquier dolor, hermanos, en esta tierra tiene fecha de caducidad, todo tiene fecha de caducidad. De nuevo en el 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Hermanos, la tribulación que el Señor nos permite ahora es para que su gloria se manifieste. Así mismo, hermanos, eso produce en nosotros gloria. La tribulación produce gloria si la aceptamos con gozo y la aceptamos con gratitud. Porque podemos recibir una tribulación alegando, quejándonos, murmurando en contra de Dios. Eso no trae ninguna gloria, hermanos. Al contrario, eso nos condena. Pero si nosotros somos como Job, que dijo Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. O somos como Pablo, que dijo, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermanos, la gloria del Señor se estará formando en nosotros. Miren lo que dice Pablo todavía con relación a esto. No mirando nosotros las cosas que se ven, eso es, son no viendo las cosas naturales, las cosas materiales, sino las cosas que no se ven, esas son las espirituales, que no se ven con estos ojos naturales, pero se ven con los ojos de la fe. De nuevo en el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven, ¿qué dice? Son temporales. Ya le dije, todo tiene fecha de caducidad. Igual, si usted estuviera aquí en un monte de placer, eso también tiene fecha de caducidad en esta vida. Usted fue bendecido, hermanos, tiene una casa preciosa con piscina, disfrútesela. Eso va a durar hasta que Cristo venga. En el cielo ya es diferente. O sea, tanto el placer como el dolor son temporales. Aquí se van a quedar en esta vida. Y finaliza, dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y hermanos, detrás de esas cosas es de las que debemos ir, de las cosas que son eternas. La oración es algo eterno. El estudio de la Biblia es natural porque lo veo, toco las páginas, es tangible, pero a la vez es espiritual también. Solo la palabra tiene los dos ámbitos, tangible e intangible, natural y espiritual. Pero de ahí todo es eterno. Nuestro crecimiento espiritual es eterno. Hermanos, este es el tiempo que tenemos para crecer espiritualmente. No lo desaprovechemos, no perdamos el tiempo en cosas que no nos edifican, porque un día lo vamos a lamentar. Yo no sé cómo dicen en otros países, pero aquí en Guatemala hay un dicho de las abuelitas, yo todavía lo recuerdo, de las abuelitas que dicen, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Yo no sé cuál era la aplicación de ellas, pero yo digo, tienen razón, porque yo soy un santo, usted es un santo, todos los que estamos alrededor de este estudio somos santos, santos porque Jesús nos santificó con su sangre. Entonces yo sí digo, tienen razón las abuelitas, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, los santos lo van a llorar el día que abran sus ojos en la eternidad, y si perdieron el tiempo ya no lo pueden recuperar. Así es que, queridos hermanos, la tribulación lo que produce es gloria. Y ya le dije, esto es momentáneo. Miren, hermanos preciosos, que las aflicciones lo que producen es fruto. Fruto es lo que producen. Dios no dice fruto. Por favor, lea conmigo. Eso ya lo estudiamos en algún momento, pero se lo repito. Génesis 41, 51, 52. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. ¿Usted se recuerda de José? Ya lo estudiamos aquí. José tuvo una vida difícil, hermano, una vida por años también, no 400 como sus familiares, los hebreos, los israelitas, pero sí sufrió mucho tiempo, hermanos. Pero mire lo que dice aquí, ya cuando él había llegado a ser la mano derecha de Faraón y el Señor lo bendijo con 2 hijos, esto es lo que dice José. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Este es el número 1. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Hermanos, eso significa Manasés, el que me hace olvidar. Se llama olvidar. ¿Y qué dice la Biblia? Olvidando ciertamente todo lo que queda atrás. Si usted de niño sufrió, olvídelo ya. En el nombre de Jesús usted lo puede olvidar. Si lo recuerda, recuérdelo con gratitud. Le voy a contar algo especial que se me viene a la mente ahora. Usted sabe que yo no me crié con mis papás, que yo no conozco a mi papá y que mi mamá me mandó a vivir con una tía de ella cuando yo tenía 8 años. El Señor hizo una obra en mi corazón y de verdad que me motivó, me impulsó a perdonarla. Pero mire esta cosa linda, y por eso le digo, uno tiene que siempre comparar, ponerlo todo en las balanzas.
Ya yo grande, vivíamos en el lugar donde estoy ahora, trabajaba en mi último trabajo secular aquí en Guatemala, porque estuve en Costa Rica un tiempo, pero el último trabajo en Guatemala, justo un día martes de ayuno, yo salí del trabajo y ahí tenía horarios largos, hermanos, pero para que miren que sí se puede, ayunamos y aquí está un hermano, el hermano Walter Archila, que me acompaña en el estudio y trabajó conmigo, sabe que eran duros, pero a él le consta que ayunábamos los días martes, hasta cuando íbamos a Panamá con el pueblo judío, ayunábamos el día martes, hasta los judíos ya sabían qué día no nos podían ofrecer comida porque nosotros estábamos de ayuno. Pero eso sucedió un día de ayuno aquí en Guatemala. Yo salí del trabajo y me vine rapidito a la casa a orar. Consejo, hermanos, así digo yo. Si usted ayuna pero no ora, solo hizo dieta. Usted tiene que orar porque si no, solo hizo una dieta, algo natural, algo físico. Así es que yo salí de mi trabajo y me vine para la casa y me vine a orar, a terminar mi ayuno. Y hermanos, estaba orando por otras cosas. Pero miren qué cosa más linda. La voz del Señor vino a mi corazón en el momento justo. Según yo, ya todo estaba resuelto con mi mamá. Conscientemente estaba resuelto. Pero miren qué cosa más linda. La voz del Señor vino a mi corazón y me dijo, Eric, tú siempre te acuerdas de 8 años para el día de hoy, que fue cuando tu mamá te mandó a vivir con otra persona. Pero tú nunca te acuerdas de 8 años a un día de nacido, que si tu mamá no te da una pacha, tú te mueres. Ay, hermanos, ese día lloré dándole gracias y le dije, Señor, gracias por la vida de mi mamá, porque aunque sea por una pacha, yo tengo que estar agradecido. Y no solo me dio una pacha, me dio muchas cosas. Que es cierto que me mandó a vivir con alguien más, ella habrá tenido sus razones y esa fue la voluntad directiva para mi vida. Así fue como Dios lo escogió. No fue mi mamá la que me mandó, fue Dios a través de mi mamá la que me mandó. Así dijo José, no fueron ustedes los que me vendieron a Egipto, fue Dios, todo el tiempo fue Dios y así lo digo yo, fue Dios. Dios escogió lo mejor para mi vida. Estuve en un lugar donde me cercaron, donde me limitaron, eso era lo que Dios quería para mi vida. Pero lo que quiero decirles, hermanos amados, es, Dios me hizo olvidar, porque ese día me viene y me recuerda y me dice, tú solo te acuerdas de 8 años para el día de hoy, pero acuérdate de 8 años para un día de nacido. O sea, ese fue el tiempo que viví con mi mamá, 8 años. Acuérdate, si tu mamá no te da una pacha, tú te mueres. Hermanos, ahí es donde aprendí en que olvidando ciertamente todo lo que queda atrás. Los invito a olvidar lo que haya pasado, no importa, y bendigan a sus papás. Esa fue la voluntad del Señor, directiva para ustedes. Sus papás, si hicieron algo malo y ya se arrepintieron, ya el Señor los perdonó. Y si no se arrepintieron, ustedes oren para que se arrepientan y que el Señor los perdone. Pero volviendo a esto, dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Versículo 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, mire lo que dice, Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Hermanos, José fue afligido en Egipto, desde que fue vendido como esclavo para la casa de Potifar y cuando fue a la cárcel, hermanos, él fue afligido, pero el Señor lo hizo fructificar. Hermanos, por eso en esta diapositiva es las aflicciones, hermanos, producen fruto. No rehuyamos a las aflicciones que vienen de parte del Señor. En todo caso, lo que tendríamos que decirle, Señor, ¿qué estás tratando conmigo? Señor, ¿qué es lo que a mí me falta todavía? ¿En qué te estoy fallando, Señor? Porque el Señor lo que quiere es que demos fruto. Lea conmigo lo que dice Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu, mire, fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Queridos hermanos, eso es lo que el Señor está formando en nosotros cuando nos manda aflicciones. Dios no está perdiendo ni el tiempo de Él ni el tiempo nuestro. Dios todo lo hace con un buen propósito. Siguiente, las aflicciones, dicen, producen la gloria de Dios en nuestras vidas. Lea lo que dice el Salmo 90, 15 y 16. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Aquí aparece la palabra aflicción. Y los años en que vimos el mal. 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Queridos hermanos, el Señor nos aflige para que entonces se forme su gloria. Toda vez
que nosotros recibamos las aflicciones con gratitud y con gozo. No se le olvide, esos son los dos ingredientes que necesitan las aflicciones para producir algo bueno: gratitud y gozo. Le digo gozo porque uno puede ser agradecido, pero agradecido triste. Sí, te doy gracias. No, no, así no cuenta. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Así como dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así mismo, hermanos, es como nosotros tenemos que recibir las aflicciones de parte del Señor, con gratitud, pero con gozo también. Mire lo que dice la siguiente: en medio de las aflicciones aprendemos los estatutos de Dios. Lea conmigo lo que dice el Salmo 119, 71, 72. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Qué son sus estatutos, hermanos? Es la ley, los 10 mandamientos. Y sepan que los 10 mandamientos, hermanos, se dividían en 613 submandamientos o 613 preceptos, con permiso. Así es que, hermanos, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Ve para qué son las aflicciones? Las aflicciones nos acercan al Señor Jesús. Mire lo que dice en el 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Al final, hermanos, lo material aquí se va a quedar, pero mejor es la ley de tu boca, dice, o sea, los 10 mandamientos, o sea, su palabra, la Biblia. O sea, no piense solo en los 613, no, piense en toda la palabra del Señor. Así es que, hermanos, en medio de las aflicciones aprendemos los estatutos de Dios. Ese es el propósito. Para eso el Señor nos lleva a las aflicciones, para que podamos recibir su palabra. Punto número 2. Estamos en el punto número 2, queridos hermanos, que es: Dios permite el sufrimiento para corregirnos. El anterior, ¿se recuerdan que era? Para darnos aumento de sustancia. Aquí dice que este es para corregirnos. El otro era para crecer y aquí es para rectificar lo que está mal. Dios corrigió a Job por amor, hermanos. No lo hizo por maldad. Mire, yo sé que el enemigo, por favor, présteme atención, el diablo es especialista en acusarlo a usted y a mí cuando estamos en medio de una aflicción. Lo primero que le dice: esto es porque no estás orando mucho, porque no estás leyendo mucho la Biblia, y le trae acusaciones. Así es el diablo. Quiero que sepa que la palabra, lo voy a poner aquí, la palabra diablo, ¿sabe lo que significa en el idioma original? Acusador. Eso significa la palabra diablo, acusador. Hermanos, el diablo es especialista en acusarnos. Nos acusa por una cosa, nos acusa por otra. Mire pues, a Job le vinieron grandes calamidades, pero la Biblia en el capítulo 1 dice que Job era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces no le vino porque fuera una persona carnal. Entonces las aflicciones no le vinieron porque no estaba orando mucho. No le vinieron porque no estaba leyendo mucho la Biblia. No, hermano. Le vino porque lo bueno, así como Job, lo bueno siempre puede mejorar. Y el Señor lo quería perfeccionar. Hermano, la aflicción le vino porque él era un justo. No le vino por otra cosa, le vino porque era un justo. Y Dios quería transformarlo y llevarlo a un nivel más alto de relación con él. Para eso fue que lo afligió, pero no lo afligió porque Job anduviera perdido y anduviera haciendo. No, hermanos, eso es el enemigo el que nos trae esa clase de pensamientos, esa acusación. Y yo le digo, cuando estamos en medio de una aflicción, generalmente tenemos dos problemas: la aflicción que estamos teniendo y, además de la aflicción, la acusación del diablo. Y esa es la peor, ese es el peor tormento, hermanos, la acusación del diablo, la acusación del diablo. Así es que no nos dejemos acusar. Hermanos, si algo viene de la mano de Dios, vino con un buen propósito. Y sí, sí vino para corregirnos. Qué lindo que el Señor nos está corrigiendo aquí en vida, porque en el cielo ya no se puede corregir, en el infierno ya no se puede corregir. Solo en esta vida nos pueden corregir. Así es que gracias a Dios que nos están corrigiendo. Lea conmigo Job 42 del 2 al 6 y va a ver esta parte linda en la vida de Job. Dice Job: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, mire lo que dice: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Miren, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Se dan cuenta para qué le vino la aflicción?
Versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Miren, queridos hermanos, Job era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero eso lo era del lado consciente. Pero del lado inconsciente, algo que él no sabía que lo tenía, el del lado inconsciente necesitaba ser corregido. ¿Sabe cuál era la falla de Job del lado inconsciente? Tenía orgullo. Porque hermanos, cuando alguien es recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, eso lo llena a uno de orgullo. Pero el orgullo fue lo que derribó a Lucifer del cielo, hermanos. Al diablo lo echaron del cielo porque se llenó de orgullo, porque él era el arcángel más hermoso, hermanos. La Biblia dice que los tamboriles, las flautas y los instrumentos musicales estuvieron listos para el día de su creación. Eso lo llenó de orgullo. Así es que cuidado, hermanos, cuando el Señor nos use en algún ministerio, cuando el Señor nos revele su palabra, cuando usted pase una hora en la presencia del Señor en oración a diario, le prometo que el diablo lo va a venir a tentar con el orgullo. Eso era lo que le pasaba a Job. Por eso es que Job en el versículo 4 dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Por qué dice eso? Porque antes a él le gustaba que le preguntaran, porque él tenía respuesta para todo. En el 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sí, él sabía porque había aprendido, hermanos, de oídas, porque estaba la ley oral en esa época. Pero ahora dice, mis ojos te ven, yo ya tuve un encuentro contigo. Y ahí es donde termina diciendo en el versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Hermanos, Dios corrigió a Job, pero Dios alcanzó la estatura al varón. Hermanos, después Dios le multiplicó lo que había perdido al doble, todo se lo multiplicó. Y el pastor explicó una vez, hermanos, el sufrimiento de Job no llevó años, lo más que le llevó fue como 6 meses. Así es que gracias a Dios por la vida de Job, que es un ejemplo, que le vinieron calamidades porque Dios así lo decidió, usó al diablo. Ahí podemos aprender, hermanos, que si algo vino a la vida de Job, fue porque Dios le dio permiso al diablo. Sepa que el diablo a usted y a mí no nos puede tocar sin el permiso de Dios. Así es que si el diablo nos ataca es porque tiene el permiso de Jesús. Y si tiene el permiso es con un buen propósito. Recuérdese, querido hermano, el diablo es un instrumento de bendición en las manos de Dios, de bendición para nosotros, en las manos de Dios. Dios utiliza al diablo para bendecirnos. Piense que el diablo es como un perro que cuando nos quiere morder nos hace correr hacia la presencia de Jesucristo. Entonces nos bendijo porque nos acercó más a Jesús. Gracias a Dios por eso. Así es que, hermanos, ven, sí, la disciplina, las aflicciones traen corrección, pero las correcciones no son por odio, las correcciones no son para muerte, son por amor y son para vida. Estamos hablando de las correcciones. Miren, hermanos, el pecado debe ser corregido. Y para eso el Señor manda la disciplina, para eso manda las aflicciones, para corregir el pecado. Primero de Reyes 8 del 35 al 39, dice así, dice, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti. Miren, hermano, generalmente cuando el cielo se cierra en el Antiguo Testamento es por la idolatría, por eso es, generalmente es por la idolatría. Dice, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar. Mire, aquí cambió. Y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado. Ve que hay algo que tiene que ser corregido, que dice, y se volvieron del pecado cuando los afligieres. Hermanos, ¿cuándo nos volvemos del pecado? Cuando nos afligen. Se da cuenta que las aflicciones sirven para corregir. En el punto 1 nos dan crecimiento espiritual, pero en el punto 2 es para corregir lo que está mal, para corregir el pecado. Así es que dice, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, versículo 36, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Note esto, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Hermanos, el Señor solo está esperando que nos arrepintamos. ¿Para qué nos manda las aflicciones? Porque nos apartamos de Él. El Señor nos manda las aflicciones para que nos volvamos de nuevo.
Nomás nos arrepentimos, eso significa, arrepentirse significa volverse, eso significa arrepentirse, volver al camino donde estaba. Y cuando nos arrepentimos, el Señor nos perdona, hermanos, y nos bendice y nos manda la lluvia. Eso es lo que está diciendo. La lluvia en el Antiguo Testamento tenía que ver con las bendiciones porque vivían de la agricultura. Los ganados comían pastos. Entonces, si no llovía, hermanos, estaban en problemas económicos. Había escasez, mientras que si había lluvia, había abundancia. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Te voy a bendecir cuando te arrepientas y te vas a arrepentir cuando te haya afligido. De nuevo dice en el 35, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, note, si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, son enfermedades, langosta o pulgón, esos son animales que se comen las siembras. Si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten cualquier plaga o enfermedad que sea, mire, esas son aflicciones que el Señor manda. Dice, si pasara todo eso, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Hermanos, ven que de nuevo el Señor lo único que está haciendo es afligiéndonos para que nos volvamos a Él. Hemos pecado y cuando pecamos nos apartamos de Jesús. El Señor nos aflige para que nos regresemos, nos volvamos, nos arrepintamos y le pidamos perdón. Una vez que le pedimos perdón, el Señor nos perdona y todo vuelve a ser como que no pasó nada. Así es que gracias por las aflicciones porque corrigen el pecado. Mire que las aflicciones lo que corrigen son las rebeliones también. Salmo 107, 17, 20 dice, fueron afligidos, mire lo que dice otra vez, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Hermanos, los insensatos, y eso está escrito para nosotros, no piensen los insensatos son los no creyentes, no, hermanos, los cristianos también podemos ser bien insensatos. Acuérdese, la Biblia fue escrita para los creyentes, no fue escrito para los impíos, solo los evangelios, pero toda la Biblia fue escrita para los cristianos. Así es que insensatos tiene que referirse a nosotros. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento. Mire lo que le pasó a esta gente insensata. Y llegaron hasta las puertas de la muerte. No llegaron hasta la muerte, sino hasta las puertas. Queridos hermanos, se los digo así de esta manera. Présteme atención. Cuando usted está siendo afligido, usted siente que se muere. Pero le voy a decir, las aflicciones no son de muerte. En la Biblia lo vemos en cada momento. Las aflicciones no son para matarnos. Por eso el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte. Mire que no dice, aunque ande en valle de muerte. No, no, no. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Sí es cierto, hermanos, la muerte anda cerca, porque por eso nos llega su sombra. Pero no es la muerte la que está llegando a nuestra vida, solo la sombra. De nuevo le repito, hermanos, sus aflicciones y las mías no son para matarnos. No nos vamos a morir. Usted hoy está sin trabajo y piensa que se va a morir de hambre. Pues le digo que no, porque la Biblia dice que no se ha visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Esa es su palabra y su palabra es verdad. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Así es que, hermanos, esto no es para muerte. Esto es, aquí como dice claramente, llegaron hasta las puertas de la muerte, a las puertas, pero no entraron. Es la sombra. Versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ven en el 19. Ellos por rebeldes fueron afligidos, por insensatos, porque fueron, aquí claramente dice, a causa del camino de su rebelión.
Pero miren qué cosa más linda. En el 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia. Hermanos, lo que tenemos que hacer en medio de las aflicciones es clama a mí y yo te responderé. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Hermanos, el Señor no tiene el deseo de matarnos, de exterminarnos, de arruinarnos. No, lo único que quiere es que nos volvamos a Él. Y cuando nos volvemos a Él, se acabó el castigo, se acabó la aflicción. Por eso mi consejo es, hermano, cuando esté en medio de una aflicción, pregúntele, Señor, ¿qué tengo que aprender en medio de esta aflicción? Señor, ¿cuál es la lección que tú me quieres dar? Nomás no lo diga y cumplámoslo, queridos hermanos. Así salimos de la aflicción. Estamos en el punto donde dice de la corrección. Así es que miren, hermanos, la corrección trae bendición. Lea conmigo el Salmo 66, 10, 11, 12. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Hermano, la plata se afina como el oro, con fuego. Eso es lo que usted está viendo aquí. Así es como se afina, hermanos. La plata es con fuego. Así es que dice, nos ensayaste como se afina la plata. 11. Nos metiste en la red. Es como que fuéramos pescaditos y nos atraparon. Pusiste, mire, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Sí, hermano, esas son las aflicciones. Las aflicciones siento que estoy en el horno de fuego. Siento que me voy a morir, pero no me voy a morir, ya se lo expliqué. Estoy como que me metieron en una red, hermano. Me tienen restringido, no me puedo mover. No puedo ir para un lado, no puedo ir para el otro lado. Sobre todo si usted está en medio de una enfermedad, está en un lecho de enfermedad, no se puede mover mucho. Si está restringido por lo económico, no se puede mover mucho. Entonces es como que me pusieron en una red. Pero todavía dice, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Esto ya no lo aguanto. Uno piensa que no lo aguanto, pero sepa la promesa del Señor. El Señor no nos da carga mayor de la que podemos soportar. Junto con la prueba nos da la salida. Queridos hermanos, si yo solo soporto 100 libras, ¿qué cree? ¿Que Dios me va a dar 101? No, sería injusto si me da 101. Él sabe que yo no lo soporto. Así es que si yo solo soporto 100 libras, solo 100 libras me va a dar. Si alguien soporta 130 libras, 130 libras le va a dar. El Señor no da carga mayor de la que podemos soportar. Si hoy usted está en medio de una aflicción, sepa, usted puede soportarla de la mano del Señor. Usted sí la puede soportar. Los amigos de Daniel fueron metidos a un horno de fuego y lo soportaron y no se les quemó nada, ni la ropa tomó olor a humo. ¿Por qué? Porque de la mano de Jesús sí lo podemos soportar. Versículo 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego. Aquí está el fuego. Pasamos por el fuego, por el agua. ¿Y qué dice? Y nos sacaste a abundancia. Otra vez, a abundancia. Amados hermanos, la corrección trae bendición. La corrección de Dios trae bendición. ¿Cuál es la bendición? Si yo la recibo con gratitud y con gozo. Ahí empezó mi bendición, porque entonces voy a aprender la lección que Dios tiene para mí. Miren qué cosa más linda, hermanos, que el Señor nos corrige por amor. El Salmo 23 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Usted sabe para qué es la vara? Ese es el callado. El que estamos viendo aquí es un callado. Este es un callado. Esto que está aquí es un callado, hermano. Se lo borro para no confundir. Esto que está aquí, queridos hermanos, es un callado. Eso tenía un ganchito y eso es para jalar la ovejita y poderla atraer de la cabecita, así como está en esta figura, en un barranquito, de la cabecita se la traen. Pero dice tu vara y tu callado, porque por un lado es un callado, pero por el otro lado es una vara. ¿Sabe qué es esa vara? Es la vara de la corrección. Eso es cuando se porta mal, la vara de la corrección. ¿Ha leído alguna vez en la Biblia de la oveja perni quebrada? Perni de pierna, perni quebrada. Es la ovejita rebelde que se va y el pastor la va a traer y otra vez la ovejita rebelde se va. Pero esa ovejita se va a morir si se va sola. Se puede descarriar, se puede caer en un barranco. Entonces el pastor por amor viene y le quiebra la patita y ya se la pone en el cuello y la ovejita ya no se puede ir. Por eso se llama la ovejita perni quebrada. Y a veces, hermano, el Señor nos tiene que quebrar a nosotros la piernita para que nos quedemos cerca de Él. A veces, hermanos, el Señor nos hace estar cerca de Él por medio de la escasez. Se lo prometo. Conozco gente que cuando tuvo abundancia se apartó de los caminos del Señor. Entonces Dios en su misericordia lo mantiene cerquita con la escasez. Hay gente que lo tiene cerquita con una enfermedad.
Pues yo eso es lo que pienso en el caso de su servidor y de mi familia. Dios nos mantiene a nosotros de rodillas porque hay enfermedades. Estamos clamándole al Señor por medio de una enfermedad. Bendito sea su santo nombre. Dios va a escoger lo que sea mejor para nosotros. Miren cómo dice aquí que es por amor que el Señor corrige. Salmo 119, 67 y 71. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Ve lo que dice el salmista, antes que yo fuera humillado, dice. La aflicción es porque yo andaba descarriado. Hermanos, necesitaba la corrección del Señor. Versículo 71. Bueno me es haber sido humillado. Miren, pareciera, yo sé que cuando alguien escucha este mensaje de buenas a primeras, dice, ay hermanos, esos hermanos de vida cristiana o esos hermanos de Christ Gospel, ellos sí son, pero en verdad que les encanta el dolor. A ellos les encanta sufrir. No, no nos encanta el dolor, no nos encanta sufrir. Es que el dolor y el sufrimiento es parte de la vida. Tenemos que entender por qué lo manda el Señor. Hermanos, no, no somos pesimistas, no somos fatalistas. No entendemos, hermanos, lo que dice aquí. Si no pareciera que el salmista es igual, hermanos, que le encanta el dolor, le encanta sufrir. Pero no, él entiende que detrás del dolor hay algo bueno. Por eso dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El 71, mire lo que continúa diciendo. Bueno me es haber sido humillado. ¿Qué le va a encantar a uno que sea humillado? Pero mire lo que dice. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Se da cuenta? Hermanos, ese es el propósito que Dios tiene por medio de las aflicciones, es corregirnos, atraernos de vuelta a Él. Pero el Señor lo hace por amor, no nos odia, no está peleando. Hermanos, recuerden, estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Ahorita el Señor no está trabajando del lado de la ira. Para la gran tribulación, trabajará del lado de la ira, pero en este momento está trabajando del lado de la gracia. Aún para los impíos, aún para la gente que blasfema su nombre, el Señor sigue trabajando del lado de la gracia. Cuando sea la gran tribulación, cuando el Señor venga a pelear contra el anticristo, el falso profeta, la bestia, entonces vamos a conocer su ira. Pero ahora estamos conociendo su lado de gracia, su lado de misericordia. Así es que aprovechemos, hermanos, las correcciones que vienen de parte del Señor, porque vienen con un buen propósito. Punto 3, ya vamos por el punto 3, queridos hermanos. Dice, Dios permite el sufrimiento para forzarnos a edificar y plantar. Dos cosas, hermanos, edificar y plantar. Vamos, aquí les puse el diagrama que está en el libro. Y hermanos, en esta balanza, que ustedes ven acá, en esta balanza, por un lado está la construcción y por el otro lado está la destrucción. Y del lado de la construcción hay dos etapas, plantar y edificar. Y del lado de la destrucción hay cuatro, está arrancar, arruinar, destruir y derribar. Del lado de la destrucción hay cuatro y del lado de la construcción hay dos. Se lo pongo claro. Primero tiene que venir la destrucción, hermanos. Esto es lo primero que tiene que venir. Porque para poder construir, primero hay que destruir lo que está mal, lo que está arruinado. Así es que en la destrucción, ya le dije, se arranca, se arruina, se destruye y se derriba. Del lado de la destrucción y del lado de la construcción, entonces ya una vez que hemos destruido, plantamos y edificamos. Quiero que lo vea, por favor, con el versículo bíblico para que lo pueda comprender. Hermanos, hay un proceso antes de edificar y plantar. Qué lindo sería que solo se necesitara edificar y plantar. Pero, queridos hermanos, antes de edificar y plantar hay un proceso. Lea, por favor, conmigo Jeremías 1:10. Dice en Jeremías 1:10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Eso, queridos hermanos, eso es del lado de la destrucción. Pero luego dice, para edificar y para plantar. Queridos hermanos, el Señor antes de edificar y plantar, tiene que arrancar, tiene que destruir, tiene que arruinar y tiene que derribar.
primero tiene que quitar lo malo para entonces colocar lo bueno. No se puede colocar lo bueno junto con lo malo. No, primero se desarraiga lo malo y luego se siembra lo bueno. Y cuando está desarraigando es cuando nos duele. Ahí es donde el Señor nos está afligiendo. Desarraigar, arrancar, destruir, arruinar. Eso es proceso de aflicción. Y el Señor lo hace porque así nos está limpiando y luego va a poder edificar y luego va a poder plantar. Mire, hermano, algo lindo que quiero que sepa, que el Señor en medio de las aflicciones tiene cuidado de nosotros. En medio de las aflicciones tiene cuidado de nosotros. Aquí le puse esta figura porque están siendo derribados. Y así dice esta escritura. Lea conmigo, por favor, Jeremías 31, 27 al 27 al 28. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá. Esta es la promesa del Señor. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré en la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. 28. Así como tuve cuidado de ellos, miren lo que dice, tuve cuidado de ellos para arrancar, para derribar, para trastornar, para perder, para afligir, tendré cuidado de ellos. Otra vez dice, tendré cuidado de ellos para edificar y para plantar. Pero quiero que note, hermanos, dice en el 28, así como tuve cuidado de ellos para arrancar. Hermanos, el Señor cuando arranca, no arranca con odio, no arranca para destruirnos, para destruir lo malo que tenemos, sí, pero no para destruirnos a nosotros. Claramente el versículo 28 dice, así como tuve cuidado de ellos para hacer todo eso que nos duele, lo hizo con cuidado. Hermanos, Dios no lo hace con odio, no lo hace con enojo. Todo eso que saca de nosotros y a nosotros nos duele ese proceso, el Señor lo está haciendo con sumo cuidado, porque dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar. El Señor no solo tiene cuidado cuando edifica y planta, hermanos, tiene cuidado cuando destruye, porque tiene el cuidado de no destruirnos a nosotros. Está destruyendo lo malo que tenemos, pero no a nosotros. Así es que démosle gracias al Señor por las aflicciones, porque en medio de las aflicciones Dios nos trae muerte a nuestra vida, trae muerte a esas cosas malas que tenemos, esas cosas que deben ser corregidas, pero no es para destruirnos a nosotros. El Señor nos ama, hermanos. Punto número 4. Dios permite el sufrimiento para dejar ejemplos a las generaciones futuras. Se los dije al principio. Cualquiera diría, ay, hermano, a mí no me use de ejemplo, por favor, use a otro. Pero fíjese que no, hay un buen propósito con esto. Dios permite el sufrimiento para dejar ejemplos para las generaciones futuras. Les puse esa foto porque un hijito está aprendiendo a orar porque su papá ora. Así es que, hermanos, tenemos que ser ejemplo de nuestros familiares. Hay dos cosas que podemos hacer. Como en todo, la doctora hacía una balanza. Aquí hay una balanza donde está el placer y también está el dolor. Pero ahorita veamos. Dice, escoger, podemos escoger ser un ejemplo en el lado del placer de las balanzas. Ay, cualquier día, yo quiero ser un ejemplo de ese lado. Sí, pero si somos ejemplo de ese lado, estamos haciendo una elección de orgullo. Hermanos, tenemos que aprender a escoger ser un ejemplo en el lado del dolor de las balanzas, porque aquí está el placer y aquí está el dolor. Si nosotros escogemos ser ejemplo del lado del dolor, estamos haciendo la elección humilde. Hermanos, el Señor Jesús ejemplo nos dejó a nosotros. Él no fue ejemplo del placer, para nada, fue ejemplo del dolor. Y nosotros tenemos que ser semejantes al Señor Jesús. Así es que nosotros también tenemos que ser ejemplo de dolor. Mire lo que dice aquí. Eso es bíblico, no piense que nos lo estamos inventando. Nuestras aflicciones sirven de ejemplo a otros. Por favor, lea conmigo Santiago 5 del 10 al 11. Hermanos, vean lo que dice. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hermanos, dice que debemos tomar ejemplo de ellos.
Queridos hermanos, yo no sé si ustedes ya leyeron el libro de Jeremías, el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones lo escribió Jeremías. A Jeremías desafortunadamente le llaman el profeta llorón. Y sí, hermanos, pero cuando uno lee su vida, ay, hermanos, los que le dicen el profeta llorón, digo, usted no hubiera aguantado ni el 5% de lo que aguantó Jeremías. O sea, digo, con respeto, no le digamos, el profeta llorón, el que lloraba por todo. No, si tuvo un gran sufrimiento. Hermanos, el profeta se quería casar y el Señor le dijo que no, y no le permitió que se casara. Y tuvo un gran sufrimiento. Al final terminó muy bien, hermanos, pero ellos son ejemplo de aflicción. Por eso dice Santiago en el versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mire lo que dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Ve? Bienaventurados los que sufren. Así es que usted y yo cuando sufrimos somos bienaventurados. Bienaventurados es 3 veces dichoso. Es dichoso, dichoso, dichoso. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Note esto. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, Job quedó registrado en la Biblia para que nos sirva de ejemplo. Y no solo a Job tenemos de ejemplo, como dice aquí, a los profetas. Hermanos, los profetas eran hombres que Dios levantó para predicar su palabra y les iba mal por predicar. Por eso le digo, Jeremías es uno de los que más sufrió y por predicar la palabra del Señor. A veces a usted y a mí nos va mal porque elegimos mal. Usted y yo hicimos una mala elección y por eso nos va mal y nos quejamos. No, hermanos, Jeremías era por predicar la palabra que Dios le hablaba a sus oídos, pero Dios tenía un propósito y quedó como ejemplo. Ahora le voy a decir algo muy especial. Usted puede decir, para las generaciones futuras que el pastor Carlos sea el ejemplo o que alguien más sea el ejemplo, pero yo no quiero ser el ejemplo. Pues mire, las generaciones futuras son la gente que tenemos cerca, nuestros familiares, como le decía yo en el ejemplo del hermano que desafortunadamente terminó en prisión. Él estaba en la cárcel y cuando razonó que si él estaba ahí y sus hijas le servía eso de ejemplo para no ir, entonces me dijo, miren, valió la pena el precio, hasta barato es el precio que tengo que pagar. Y hermanos, así es. Pero le voy a contar otra cosa. ¿Sabe para qué sirven nuestras aflicciones? No solo como ejemplo, sino el Señor a veces nos levanta a nosotros cuando hemos sido afligidos y el Señor nos ha dado la victoria por su misericordia. El Señor nos usa para poder bendecir a otros que están entrando al mismo proceso. Por eso a mí me parte el corazón cuando yo sé que hay bebés prematuros y que están en el hospital entre la vida y la muerte, porque yo tuve a un hijo prematuro que estuvo 38 días en el intensivo entre la vida y la muerte. Eso me tuvo que moldear a mí. Yo nomás oigo algo y me parte el corazón y lo primero que hacemos es orar y pedirle al Señor y tratar de alentar a los papás y decirle, mire, el Señor sacó adelante a mi hijo, el Señor puede sacar adelante al suyo también. No se lo estoy prometiendo, pero también lo puede sacar adelante. Confía en el Señor. Hermanos, cuando pasamos escasez, su servidor pasó escasez con mi esposa recién casados y entendemos cuando alguien pasa escasez y nos toca el corazón y ahí no solo oramos, hermanos, tenemos que ayudar, no solamente es de orar, sino es de satisfacer una necesidad. Pero el Señor hace eso porque nosotros ya lo vivimos. Así es que gracias a Dios, hermanos, por las aflicciones, porque nos levantan como un faro, nos levantan como una luz. Le podemos alumbrar el camino a las personas y no es nuestra luz, es la luz de Jesús. Es solo contarles nuestro testimonio, es solo decirles, mire, yo en una ocasión no tenía para comer y le oramos al Señor porque ya no teníamos comida. Y más tarde llegó alguien que dijo, mire, el Señor me dijo que les comprara esto en el súper y aquí se los traigo y nosotros solo era de llorar y llorar. Y vimos la mano del Señor. Y ahí entendimos que no se ha visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Así es que, hermanos, el Señor nos trae aflicciones a nosotros para levantarnos como un testimonio, más que para generaciones futuras, para levantarnos como un testimonio de la bondad del Señor, de la misericordia del Señor, de la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas, y que Dios no tiene hijos favoritos y que si lo hizo por nosotros, también lo puede hacer por ustedes. Así es que para eso es que el Señor nos permite aflicciones, para que seamos testimonios vivientes del amor del Señor Jesucristo. Así es que, queridísimos hermanos, finalizo con esto. Estamos hablando de las aflicciones, pero miren lo que dice Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, confiemos. Estamos en las manos del Señor y el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor nos ama. Queridos hermanos, si Jesús nos amó
antes de que nosotros fuéramos creyentes, antes de que fuéramos cristianos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si el Señor Jesús nos amó cuando estábamos en el mundo sirviendo al diablo, hermanos, ¿cómo no nos va a amar ahora que estamos tratando de servirlo? Digo tratando porque ese es nuestro trabajo, tratar de agradarlo, tratar de servirlo. Hermanos amados, si antes nos amó, ¿cómo no nos va a amar ahora? ¿Cómo nos va a querer destruir ahora? ¿Cómo se va a estar queriendo pelear con nosotros ahora que ya estamos procurando andar en sus caminos, que estamos procurando agradarlo en todo? Queridos hermanos, las aflicciones vienen con un buen propósito de parte del Señor. Los voy a invitar a orar y que le demos gracias a Dios. Ese es el propósito de las aflicciones. Señor Jesús, una vez más te damos gracias en esta noche, Señor, y gracias por las aflicciones que vienen a nuestra vida. Perdónanos porque nosotros también hemos sido insensatos, Señor, por no saber mejor, nos quejamos, murmuramos, lloriqueamos, Señor, y te peleamos, Padre, porque nos ha venido el dolor y el sufrimiento. Pero ahora entendemos, de acuerdo a tu palabra, porque eso fue lo que estudiamos, tu palabra, Señor, que todas las cosas ayudan para bien, que cuando nos mandas aflicciones es por amor, Señor. No quieres destruirnos, solo quieres corregir lo que está malo. Nos quieres dar riqueza espiritual. Quieres que crezcamos y que alcancemos la estatura del varón perfecto. Señor, te damos gracias porque por tu misericordia es que nos mandas aflicciones, no para destruirnos, todo lo contrario, para purificarnos como al oro, para purificarnos como la plata, las piedras preciosas. Señor, te damos gracias en esta noche por todas las aflicciones. Te amamos y te bendecimos, Señor. Gracias por las aflicciones que vinieron a nuestra vida. Perdón porque nunca te dimos gracias de corazón, Señor. Solo nos quejamos. Hoy te damos gracias por las aflicciones presentes y desde ya te damos gracias por las aflicciones futuras, Señor. Gracias porque tú estás haciendo una buena obra en nuestro ser interior. Gracias, Jesús, porque las aflicciones vienen para que se pueda formar tu gloria en nosotros, Señor. Bendito seas por siempre y gracias por el privilegio que nos das de usarnos como un testimonio de tu bondad y tu misericordia. Gracias por levantarnos como ejemplo para las generaciones futuras, Señor. Gracias, Jesús, porque Señor, en nuestra vida se refleja tu obra y tu misericordia y tu bondad. Gracias porque nos has hecho instrumentos útiles. Señor, nos has hecho vasos de honra y de gloria a tu nombre. Bendito seas por siempre, Señor. Te amamos y te bendecimos. Estamos agradecidos contigo, Señor. Tú eres bueno y eres bueno en gran manera, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Bendito seas por siempre, Jesús. Tú eres el alfarero y nosotros solo somos el barro en tus manos. Haz de nosotros lo que tú quieras, Señor. Aquí venimos para alabarte, para bendecirte, para traerte gloria y honra. Que tengas gozo en nuestras vidas, que tengas gozo con nuestra conducta. Te amamos, Señor Jesús. Amén.